Georgy Lokovsky fue un ingeniero e inventor ruso. Su actividad científica en la primera mitad del siglo XX se expresó en investigaciones independientes en áreas como la mecánica, la ingeniería eléctrica, el diseño de dispositivos radioeléctricos, el estudio de las propiedades de los campos y ondas electromagnéticas, así como investigaciones en biología celular, fisiología y oncología. Siendo ingeniero, Georgy intentó trasladar las ideas de los campos físicos a la estructura celular viva y propuso la hipótesis de la oscilación celular. Él era ingeniero, por lo que decidió comprobar experimentalmente a nivel físico la influencia de las ondas electromagnéticas cortas en los objetos biológicos. Es sorprendente, pero su audaz decisión de dedicarse por completo al servicio de la ciencia de repente dio resultados. Lokovsky llevó a cabo una intensa actividad científica. Creó lámparas eléctricas de su propio diseño, para las cuales obtuvo patentes en Francia, Alemania y Estados Unidos. En 1923, Lokovsky construyó un oscilador de onda corta, con una longitud de onda de 2 a 10 metros. Para esa época, esto fue un gran logro que permitió demostrar su teoría de la oscilación celular. En febrero de 1931, Lokovsky creó el primer multioscilador, capaz de generar ondas de distintas longitudes. A mediados de ese año, probó su efecto en la clínica parisina Redactor. Con la ayuda de este aparato, logró curar a varios pacientes con cáncer. Y aquí se manifestó una nueva cualidad del alma de Lokovsky. Georgy no quiso cobrar dinero por su trabajo. Afirmaba que ver a un paciente sano era su mayor gratitud en el mundo. Georgy Lokovsky, entusiasmado, escribió varios libros sobre las frecuencias de vibración de objetos biológicos y hasta habló de la inmortalidad. Tras la llegada de Hitler al poder, Lokovsky emigró a Estados Unidos. En el Hospital de Brooklyn en Nueva York, fundó un departamento para el tratamiento del cáncer usando su multioscilador y en 1942, Lokovsky murió en un accidente automovilístico en Nueva York. Y hay razones para creer que fue un accidente provocado. ¿Cómo funciona la medicina? Ella entiende bien la anatomía humana, identifica el órgano enfermo y trata de curarlo de manera radical mediante operaciones quirúrgicas o con diferentes medicamentos que se venden en las farmacias. También es un gran negocio y una manera en que la minoría influye en la mayoría mundial. En París, Lokovsky conocía los trabajos de Pasteur y Mechnikov, quienes, usando el microscopio, descubrieron varios virus y crearon vacunas para combatirlos. En ese instante y lugar en París, el ingeniero Lokovsky propone un camino científico distinto para la medicina. En lugar de destruir la fuente de la enfermedad, él propuso influir en las células sanas mediante radiación de frecuencia. El objetivo de este método de bioresonancia es fortalecer la radiación saludable de las células. Para este propósito, Lokovsky creó todo un grupo de dispositivos electrónicos que podían emitir radiación de la frecuencia necesaria. Georgy Lokovsky buscaba ayudar a las células a combatir los microorganismos patógenos. Lokovsky descubrió que la frecuencia de los virus es mucho menor que la de cualquier célula sana. Por lo tanto, si se aumenta la frecuencia de las células del organismo, se puede combatir simultáneamente a los virus. Al aumentar la frecuencia necesaria, la vida de los virus se volvía incómoda en el cuerpo humano, su reproducción se detenía, morían y la persona se recuperaba. Entonces, ¿qué son las vibraciones? Si le hacemos esta pregunta a un transeúnte en la calle, probablemente responderá que es cuando algo tiembla, y eso sería correcto. Estamos acostumbrados a encontrarnos con las vibraciones precisamente en esa forma. Lokovsky planteó que en seres vivos, sobre todo en aves, la evolución generó mecanismos especiales para percibir frecuencias. Así, al considerar la anatomía del oído humano como un aparato para percibir las vibraciones sonoras, Lokovsky amplió sus ideas filosóficas sobre el organismo vivo. Él afirmó que la vida nace de las radiaciones, manteniendo la radiación necesaria. Y esa misma vida se suprime por cualquier casualidad que provoque la destrucción de las oscilaciones equilibradas, especialmente por las radiaciones de ciertos microbios que suprimen con ellas a las células más débiles. A la pregunta de qué órgano permite a los animales recibir ondas electromagnéticas, Lokovsky respondió que, en su opinión, son los canales semicirculares del oído interno, que están llenos de líquido.
Y es precisamente este líquido el que actúa como conductor de las vibraciones más sutiles. ¿Y los demás animales inferiores? Loukovsky se pregunta, que no tienen laberintos en el oído interno, y él mismo responde. Por ejemplo, los animales invertebrados tienen vesículas membranosas que cumplen la función de los laberintos en los mamíferos. Ahora Loukovsky formula los principios básicos de todos los organismos vivos. Cada organismo vivo emite ondas electromagnéticas. Segundo, cada organismo vivo puede tanto emitir como recibir ondas electromagnéticas. Tercero, cada animal que puede volar y alejarse de la superficie de la Tierra posee mayores capacidades para emitir y recibir ondas electromagnéticas. Los animales terrestres tienen capacidades mucho menores para emitir y recibir. La influencia del Sol debilita la propagación de ondas electromagnéticas, por lo que los animales con poca capacidad para emitirlas o recibirlas adoptan un estilo de vida nocturno. Quinto, la radiación de la Luna tiene un significado especial para los seres vivos de la Tierra. El experimento de Loukovsky en plantas mediante irradiación para comprobar su teoría de la oscilación celular. Loukovsky, junto con colegas de la clínica quirúrgica de la ciudad de Salpêtrière, realiza una serie de experimentos propios en plantas. A varias plantas de interior de la familia Pelargonium sanatum se les injertaron bajo la corteza bacterias Bacterium tumefaciens, que provocaban una especie de cáncer acompañado de la formación de tumores en el lugar del injerto. Después de que en todas las plantas el tumor se desarrolló hasta alcanzar el tamaño de un hueso de cereza, se seleccionó una parte de las plantas que comenzó a ser irradiada con ondas electromagnéticas de una longitud de onda de aproximadamente 2 metros, lo que correspondía a una frecuencia de 150 MHz. Esta parte de las plantas irradiadas se dividió en 2 grupos. Uno fue irradiado 2 veces al día por 3 horas cada vez y el otro 3 veces al día por el mismo tiempo. Durante el experimento, en el grupo de control de plantas no irradiadas la enfermedad progresó, mientras que en las plantas irradiadas se observó un proceso gradual de recuperación. Al día 16 después de la irradiación se observó el secado del tumor, cuyas partes secas se desprendieron al día 31 dejando solo una cicatriz en el tallo de la planta. Las plantas que fueron sometidas a una mayor cantidad de irradiaciones se comportaron de manera similar, excepto que la caída de la parte seca del tumor ocurrió un poco antes. Las plantas fueron observadas durante un periodo prolongado y las observaciones confirmaron la recuperación completa de las plantas irradiadas. A partir del experimento, Loukovsky concluye que este tipo de irradiación actuó selectivamente sobre las bacterias que fueron inoculadas en la planta. Estas eran destruidas, mientras que las células de la propia planta permanecían intactas. Esto muestra que las células bacterianas y de plantas tienen diferentes frecuencias de resonancia, respondiendo distinto a la misma frecuencia. Esto significa que diferentes tipos de células tienen diferentes propiedades eléctricas. Para confirmar esta hipótesis, Loukovsky realiza otro experimento biológico. Toma 2 tipos similares de bacterias, Typhus bacillus y Coli bacillus. Las primeras, Typhus bacillus, solo se encuentran en órganos humanos afectados por fiebre tifoidea. Estas bacterias tienen forma de bastón y miden aproximadamente 2-3 micras de largo. Los bastones tienen cilios, lo que permite que estas bacterias se desplacen rápidamente. Las segundas Colibacillus viven permanentemente en el tracto gastrointestinal y se encuentran en la mayoría de las personas y animales. Son mayormente inofensivas, aunque en algunos casos pueden causar enfermedades intestinales. Este tipo de bacterias es menos móvil que el primero. Loukovsky coloca ambos tipos separados en una solución conductora, cada uno a un lado del recipiente. Se colocan 2 electrodos en el líquido con bacterias y se conectan a una batería de corriente continua. Después de esto, se observa lo siguiente: Typhus bacillus es atraído uniformemente hacia ambos polos, mientras que Coli bacillus solo hacia uno. Este experimento permite demostrar visualmente la presencia de diferentes propiedades eléctricas en distintas células. Loukovsky afirma que se pueden crear teorías sobre los efectos de las células según sus propiedades eléctricas. Para mostrar la influencia de la radiación cósmica en los seres vivos, Loukovsky hace un experimento sencillo con el mismo tipo de geranio usado antes en irradiación. También se infecta el tallo de las plantas con bacterias Bacterium tumefaciens.
Tras un mes, todos los vegetales desarrollaron un tumor. Ложовский hizo un círculo en espiral de alambre de cobre de unos 30 centímetros de diámetro y lo colocó en una base de ebonita en la maceta de varias plantas. Los resultados del experimento fueron los siguientes. Las plantas que no tenían el círculo de cobre se secaron y murieron, mientras que las plantas con el círculo de cobre se recuperaron satisfactoriamente y continuaron creciendo. Además, en la observación posterior, superaron ampliamente el crecimiento promedio de las plantas comunes de esta especie. Ложовский interpretó estos resultados de la siguiente manera. La espiral de alambre de cobre se convirtió en una especie de antena para recibir la radiación cósmica y gracias a esto se creó un campo electromagnético especialmente favorable alrededor de las plantas. Solo sobrevivió la segunda planta desde la izquierda, equipada con una antena circular. Consideremos las fases de la Luna. Ложовский es un pionero en el estudio de la influencia de la Luna sobre los organismos vivos. Él intentó rastrear los procesos de influencia lunar a nivel celular utilizando el siguiente experimento. Tomó las bacterias ya mencionadas, Colibacillus, que en cierta cantidad de colonias se colocaban en un litro de agua de estanque. Tras 24 horas de reproducción, el agua se purificaba con espirales de plata durante otras 24 horas, después se filtraba y se contaban las colonias bacterianas. Estos experimentos se realizaron varias veces en distintos días y meses, comparando los resultados con las fases de la Luna. Así se identificó una regularidad durante el crecimiento de la Luna joven a llena. El proceso de purificación con plata contra las bacterias se dificultaba hasta tal punto que durante varios días antes y después de la Luna llena, no solo no ocurría la purificación, sino que incluso la cantidad de colonias de bacterias aumentaba. En el periodo después de la luna llena, los procesos de purificación ocurrían mejor, alcanzando su punto máximo durante la luna nueva. De este hecho se concluye que la luna ejerce un efecto descomponedor y nocivo sobre los bioobjetos en la Tierra. Ложовский explica esto mismo por la irregularidad de los experimentos biológicos, es decir, para que un experimento microbiológico sea exitoso y correcto, es necesario tener en cuenta la influencia cósmica en general y la de la Luna con su ciclo de 28 días en particular. Cabe señalar que la Luna tiene un efecto nocivo sobre las células físicas de todos los seres vivos. Ложовский dio como ejemplo investigaciones sobre la influencia de la Luna en el curso de las enfermedades de los pacientes de un hospital de París. El médico de ese hospital durante mucho tiempo registró los datos de pacientes con cáncer, anotando su peso, la presión arterial y la cantidad de glóbulos sanguíneos. Tras analizar muchos datos estadísticos, este médico concluyó que el estado de los pacientes empeoraba antes y después de la luna llena. En este contexto, es interesante considerar la teoría de la religión, donde hay cultos lunares con rituales nocturnos que no glorifican la naturaleza, sino que adoran a un dios y destacan la relación entre él y la humanidad. A diferencia de los cultos lunares, los cultos solares son heréticos porque adoran al sol. Estos rituales en el campo celebran la cosecha, la fertilidad, se cocina, se baila en círculo y se glorifican las fuerzas de la naturaleza. La misma palabra cultura es culto a Ra, donde Ra es la luz solar. Si antes el sol se llamaba Yerila Ra, la religión le quitó ese nombre y le dio el término solunce, y el sol pasó a ser como un apéndice de la luna. El simple hecho de hacer esa analogía da la respuesta sobre qué influencia debe ejercer la luna sobre sus seguidores y el sol sobre los suyos. La vibración celular depende de la alimentación. Ложовский afirma que alterar la vibración normal de la célula causa enfermedades y la alimentación puede ser un factor en este cambio. Ложовский escribe, una de las formas de cambiar el equilibrio de las vibraciones de la célula puede ser el cambio de su composición química, lo que lleva a un cambio en sus propiedades físicas. Capacitancia y autoinducción. Esto altera la oscilación y puede causar una enfermedad. La vibración de la célula o su capacidad para enviar y recibir frecuencias depende de su composición química. Al consumir alimentos de origen vegetal o animal, la persona absorbe las frecuencias de resonancia de las células que ingiere. Esto es cierto en el caso de productos que no han sido procesados, como verduras y frutas crudas.
Lojovsky recomienda consumir alimentos crudos, ya que las células de estos productos tienen frecuencias de resonancia naturales, establecidas por la naturaleza, que son armónicamente cercanas a las células humanas. Si hablamos de productos procesados, la calidad de las células de los productos originales puede cambiarse significativamente, es decir, el proceso de procesamiento de los alimentos puede cambiar fundamentalmente las frecuencias de resonancia del producto original. Todo esto se refleja en la calidad del material de construcción de nuestras células. Lojovsky señala, con la alimentación cambiamos la composición y propiedades oscilatorias de nuestras células. Generalmente nuestra dieta no es racional. El abuso de productos como la carne cocida o frita conduce a la acumulación en nuestras células de desechos dañinos, toxinas, ptomaínas, etc. Esto impide la oscilación celular normal de las células de nuestro organismo, lo que provoca que nuestras células comiencen a funcionar de manera incorrecta. Esto lleva a la degeneración fisiológica de los tejidos, es decir, a enfermedades, envejecimiento prematuro y muerte prematura. Además, la calidad de la alimentación afecta la capacidad de una persona para percibir ciertas ondas cósmicas, considerando que cada persona tiene su propia frecuencia o su propia onda cósmica innata. Y también hay que tener en cuenta que la alteración del equilibrio de las características de frecuencia propias lleva a la disfunción del núcleo celular. Entonces se puede afirmar con certeza que la calidad de la alimentación afecta directamente el estado energético de la persona. La energía, que se compone de todo el conjunto de radiaciones cósmicas que atraviesan todo el infinito universo, Lojovsky la llama universión. Él escribe, el universión es un concepto abarcador de magnitud infinita, que está destinado a simbolizar la infinitud del universo. El universión llena por igual tanto al átomo como a todo el mundo. El universión es la fuente de la que surgió la materia. Por eso, el universión es la verdadera base del universo. Aceptar el concepto de universión es la única forma de explicar el misterio de los cuerpos estelares y el espacio interestelar, que sin este concepto no existirían, sería la muerte. El universión es todo sobre todo. A cada paso, a cada minuto, tenemos pruebas de su omnipresencia. La vida y la materia son fenómenos temporales transitorios, algunos cambios de temperatura. Toda la vida y materia se descompondrán en átomos y volverán a la universión, donde, por la radiación cósmica, surgirá una nueva combinación de partículas y vida. Lojovsky hizo la siguiente conclusión: resumiendo mi teoría, se puede expresar en 3 frases. La vida surgió gracias a la radiación, la vida se mantiene por la radiación, la vida se destruye por la radiación.